la exposición con la petición que nos hacen niños y niñas de 2 colegios de Jaén. Una primera petición del alumnado del Colegio María Zambrana, son alumnos de infantil, que nos piden, primero, que si pueden ver el libro en el que se cuenta la historia de las velaciones del condestable o de las bodas del condestable, cuando aparece un dragón del que sale el niño que se había comido previamente. Y nosotros le respondemos administrativamente y le decimos que sí, que pueden, que como si no pueden venir ellos, nosotros iremos a explicarles esa historia. Y semanas después, los alumnos del Gorria Fuerte nos dicen que unas figuras de dragones hechas en material efímero por los alumnos de la Escuela de Arte José Nogué, bajo la dirección del artista Carmen Montoro, y que ellos habían decorado, que habían estado expuestos durante un fin de semana en distintos edificios de la ciudad de Jaén. Curiosamente, en unos días o el último día llovió y se habían mojado, que si podían organizar o hacer una exposición donde los dragones pudieran estar aquí, porque ellos pensaban que no se iban a mojar y que iban a estar a gusto. Bueno, pues esa es la motivación original, la petición que nos hacen desde el alumnado de unos colegios de Jaén para que hagamos una exposición de dragones vinculada a la historia y a la leyenda del lagarto de la Magdalena. Confluyen dos vertientes: la parte histórica que aporta el archivo histórico y la parte didáctica, pedagógica y artística que aportan 5 colegios de Jaén, 4 colegios de Jaén y 1 de Torre del Campo, Nava de Tolosa, Alcalá Venceslá, María Zambrano y Gloria Fuerte, y el Colegio Juan Carlos I de Torre del Campo, junto con la Escuela de Arte José Nogué de Jaén. Por eso se confluyen se ven esta diversidad de elementos expositivos que podemos ver. Desde el punto de vista de la historia, ¿qué aporta el archivo? Intentar presentar una secuencia de la leyenda del lagarto de la Magdalena y su posible relación con la gran cantidad de dragones que aparecen en la ciudad de Jaén, representados sobre todo en elementos arquitectónicos. Cuando empieza la historia de la leyenda, tenemos el primer testimonio escrito de la leyenda del lagarto como tal, lo hace Bartolomé Jiménez Patón en 1628, que es este libro que se pone aquí. Y habla de la fuente de la Magdalena, habla de la gran cantidad de agua que salía de la fuente y de unas pinturas en las que aparece la representación de un dragón y de una persona que le está poniendo la piel de un cordero llena de yesca para acabar con él, para acabar con la que aparece como una gran sierpe. Como digo, es la primera vez que se fija por escrito, pero no tenemos constancia después, hasta el siglo XVIII, cuando el deán Martínez de Maza, cuando escribe la historia, el retrato natural de la ciudad de Jaén, aplicando un criterio racional, porque él era un gran ilustrado, dice que en la historia de Jaén no se deben tener en cuenta historietas que se cuentan como la del lagarto de la Magdalena, y es la segunda referencia por escrito que tenemos a ese hecho en concreto. Desde el siglo XIX no vuelve a aparecer otra vez la figura del lagarto. Aparece en algunos periódicos y, por ejemplo, en una crónica general de España y en el apartado de la provincia de Jaén, donde se habla del raudal, siempre se habla del raudal y después del lagarto, en los que lo han citado. Y aquí aparece como el lagarto de San Leandro. Curiosamente, es la única vez que encontramos citado como el lagarto de San Leandro. No sabemos si es que se había producido alguna variante o fue un error tipográfico, porque estas obras se imprimían fuera de Jaén con información que le daban pues, personas ilustradas de la ciudad, ¿no? Entonces, si hubo algún error de transcripción, la persona que estaba de fuera lo copió mal y no sabemos qué pudo pasar, ¿no? Pero lo que sí es cierto que
la versión del lagarto, o la versión, el auge del lagarto empieza a considerarse a partir de Alfredo Cazabán en 1913, publica un artículo que está aquí, que se llama El lagarto de Jaén, y ya presenta la versión de Jiménez Fatón, y añade dos versiones nuevas, que es la del preso y la del caballero de los espejos. Y no dice de dónde las toma. Es decir, cómo había evolucionado esa primera versión para crear otras dos nuevas, él no las dice, las recoge y no las dice. Tuvo algún auge al comienzo del siglo, porque se conservan algunas fotografías en las que aparece alguna figura de un dragón en los carnavales, pero debía estar también en decadencia en la segunda mitad del siglo XX. Tanto que un artículo del diario Jaén de 1958 dice: cuando una bella tradición empieza a perderse. Y entre las distintas tradiciones que dice que se están perdiendo está la del lagarto. E incluso Serrano Cuesta hace una ilustración sobre el caballero matando al lagarto. Un año después se publica Jaén legendario y tradicional de Manuel Mozas Mesa y vuelve a hablar del lagarto. Digamos que empieza o quieren revitalizarla. Dice que es una leyenda que es casi más famosa que la propia y más conocida fuera que la catedral de Jaén. Pero donde realmente cuando realmente se produce el auge de la leyenda del lagarto es después de la publicación que hace Juan Eslava en los años 80 y después reeditado en los años 90 sobre la leyenda. Que la leyenda del lagarto de la Magdalena y los mitos del dragón. A partir de ahí se produce un gran auge en el conocimiento y en la multiplicación de la tradición y de las versiones del lagarto. Y pasamos a la siguiente vitrina. Que es un ejemplo de las numerosas publicaciones que se han ido haciendo sobre el lagarto. Te voy a contar los cuentos de Jaén. Tienen portada el dragón, porque es el lagarto en la forma a partir del siglo XIX. Nunca hasta entonces no se hablaba de lagarto, se hablaba de una sierpe, de un dragón. Entonces en la obra de José García aparece en portada como dragón, o la obra de José Torres, El dragón de Jaén. Leyenda de Jaén escogida e ilustrada aparece ya más como lagarto, incluso en una editorial que se dedica a temas muy diversos y también a publicaciones infantiles aparece la leyenda del lagarto de Jaén. Bien, pues hasta aquí es, incluso con variantes, porque ya en este cuento hay tantas variantes como gente cuenta la leyenda. En este cuento aparece, la versión es que el niño le apena que muera el lagarto o el dragón y dice que al final lo que se habría hecho amigo suyo. Entonces, hasta aquí es un breve resumen, hasta aquí se produce un breve resumen de por dónde ha evolucionado la leyenda del lagarto de Jaén. Ahora, ¿dónde está inspirada? Que es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Cuál puede ser la fuente de inspiración de esa leyenda? Sabemos que la publica Bartolomé Jiménez Fatón en 1628, que dice que había unas pinturas en el raudal de la Magdalena, pinturas que se pudieron hacer a mediados del siglo XVI, pero esas pinturas, ¿por qué alguien hace esas pinturas ahí y qué se contaba en Jaén? ¿Y de dónde puede venir esa leyenda? Y es lo que nosotros intentamos desentrañar desde el punto de vista del archivo histórico. Y no, entonces... Hay cuestiones ahí también dicen que donde están los nacimientos que hay ahora mismo, hay tantísima agua que por lo visto dicen que iban buscando la mesa de Salomón y apareció ese lagarto, donde ya como que no entres ahí, que hay una fiera que te impide acceder a esa... digamos, a esa mesa supuesta de Salomón que se encontraba aquí. Nosotros lo que aplicamos, lo que interpretamos es la figura del dragón no es exclusiva
de Jaén, no es exclusiva de España, es decir, forma parte de la figuras de las criaturas que aparecen circulando en los bestiarios de la Edad Media, pero tiene varios siglos, incluso más con anterioridad a la cultura cristiana. Pero la gente de Jaén y la gente de Castilla, la imagen y por dónde le llegan a ellos la figura del dragón es a través de los textos cristianos, de los textos bíblicos, que el dragón aparece en los textos bíblicos. Hemos dicho que el dragón es bueno, que en la leyenda lo que se habla originalmente es de una sierpe. La sierpe, el dragón evoluciona a partir de una sierpe, y en el Apocalipsis aparece un dragón con 7 cabezas. Entonces aquí hemos puesto... Que quería significar que aquí en Jaén no eran 7 cabezas ni 2, siempre se ha sacado con una cabeza. Pero como los chinos y los japoneses. Elementos que inspiran, es decir, en los textos bíblicos aparece la figura del dragón, aparece San Miguel en el Apocalipsis luchando contra dragones. Pero es que en las obras medievales, en las vidas de santos, inspirados en esos textos bíblicos, aparecen santos vinculados a la figura del dragón. Y tenemos aquí, por ejemplo, el que más, o de los que más se conocen, es San Jorge. San Jorge, por ejemplo, San Jorge es patrón de Cáceres y siempre aparece representado montado a caballo matando al dragón. Pero está también Santa Margarita, que está vinculada a la figura del dragón. Una de las representaciones que se hace de Santa Margarita es que se la devora un dragón y ella sale del interior, ¿no? O Santa Marta, que aparece representada con un dragón a sus pies, porque ella calmó a un dragón. Es más, Santa Marta, que es patrona de Marto, en el escudo de Marto aparece la figura de un dragón. Luego, con esa referencia bíblica, con esa referencia geográfica, es decir, del estudio de la vida de los santos, la gente de Jaén en la Edad Media tienen imágenes de dragones vinculados normalmente a la figura del mal y empiezan a crear las fábulas. Pero hay que incluso concretar un poco más el tema, que es hacia donde vamos nosotros. ¿Y qué nos encontramos? Pues, si recuerdan, en la primera vitrina nos encontrábamos la carta de unos niños de un colegio de Jaén que nos pedían que querían ver el libro en el que se hablaba de la boda del condestable y cómo había aparecido una representación teatral de un dragón. Y nosotros creemos que hasta ahora mismo es el elemento más antiguo conocido en el que se teatraliza la presencia del dragón. Cuando Miguel Lucas, que no se llamaba Iranzo, celebra las velaciones con su esposa, entre los muchos actos que se celebran, después de ellos la velación la hacen un domingo, el martes siguiente, después de la cena, hay una representación teatral en el Palacio del Condestable, que está ahí en la calle Maestra. En esa representación teatral aparecen unos pajes diciendo que venían por un sitio montuoso, ignoto, y de pronto un dragón había devorado a unos niños, aparece allí la figura de un dragón y empiezan a salir niños de la boca del dragón. Esa representación que se hace ahí, que no sabemos si fue única, si se hacía en más ocasiones, debió quedar en la memoria de la gente de Jaén de una figura que es un dragón que devora a las personas y que hay que acabar con él, ¿no? Si recuerdan, a Bartolomé Jiménez Patón dice que el dragón sale del Raudal de la Magdalena cuando era un sitio montuoso, es decir, lo mismo que aparecen diciendo los que representan, no dicen al Raudal de la Magdalena, pero dice que venían y en un sitio de una selva se encuentran una fiera, una gran serpiente que los devora. Entonces, el recuerdo, y esta es una hipótesis de trabajo, el recuerdo de esa obra teatral que no sabemos si se hizo en más de una ocasión, no creo que se fuera exclusiva para la celebración del condestable, y la presencia de dragones en edificios de la ciudad
e incluso en la heráldica del Cabildo Eclesiástico, como se puede ver en este libro de Jimena Jurado, en el que se aparece la Virgen con un niño sentada y a sus pies la figura de un dragón. Creemos nosotros que empezaron o fueron el germen de la leyenda del lagarto. ¿Y qué contribuía a ello? Además, pues que todos los años para la fiesta del Corpus, otra de las santas que está vinculada a la figura del dragón, que es Santa Marta, aparecía en lo que se denomina la tarasca. Santa Marta aparece en una representación que sigue apareciendo en algunas ciudades todavía, como en Granada. La tarasca no es ni más ni menos que la figura de Santa Marta. Ahora muchas veces aparece una mujer y a veces se ha perdido la noción de quién era Santa Marta, que ha dominado a un dragón. Y aparecía en las procesiones del Corpus. Y ahí tenemos un contrato de 1627 en el que el Ayuntamiento de Jaén contrata con una persona que se encargaba de hacer o de organizar una compañía de danzantes, dice danzas de turcos, danza de galanes, y tiene que sacar a 6 diablillos y la tarasca que la tiene que poner el ayuntamiento. Luego, los vecinos de Jaén ven representaciones de dragones que no están vinculados al lagarto de la Magdalena, ven a la tarasca salir, les queda la memoria de algún tipo de representación teatral y empieza a formarse y también con inspiraciones foráneas, es decir, porque la leyenda del lagarto no es exclusiva de Jaén, está en una leyenda contaminada, aparece en otras ciudades y empiezan a fabular y a recrear esa leyenda. Como en una de las versiones, al principio le meten yesca, luego ya Cazabán habla de pólvora, ¿no? Es una forma de explotar, de morir. Da lugar también al incremento del refranero, ¿no? Y de ahí viene como una expresión de algo que ha ocurrido, ¿no? Reventó como el lagarto de la Magdalena o incluso como una maldición. Así revientes como el lagarto de la Magdalena. Eso es lo que le metieron al cerdo, la pólvora. Que dicho desde fuera de Jaén, se dice el lagarto de Jaén. Es decir, porque el lagarto de la Magdalena lo conocemos más la gente de Jaén, pero